es Rómulo Gallego. Voy a conectarlos un poco. Bueno, me imagino que ustedes deben de tener conocimientos, obviamente, de quién es, pero obviamente los voy a ir conectando un poco con su ideología, con su pensamiento, con el hombre, con el escritor, con el político y además con el maestro. Ser un hombre multifacético y que de alguna manera todos esos rasgos biográficos de él están permeados en su literatura, tanto en la parte de los cuentos como en la parte de las novelas. Inclusive también él fue dramaturgo, tiene algunas obras que hizo para el teatro, no obstante ninguna fueron llevadas a escena. Y en su caso también trabajó como guionista o en alguna forma permitió que muchas de sus obras fueran llevadas al cine, como fue el caso de Doña Bárbara en México, que fue protagonizada por María Félix, y otras de sus obras, pues que de alguna manera fueron llevadas al cine de manera magistral. Especialmente fue esta, la de México, con María Félix, la que él más, pues, de alguna forma, con la que se sintió más atraído, con la que se sintió más a gusto. E inclusive dice la leyenda que cuando vio a María Félix que venía entrando al set de la película, dijo, esa es mi Doña Bárbara. Entonces, bueno, sobre un poco de esto les voy a hablar para luego entrar en la segunda sesión, que es el día de mañana, sobre todo lo que es la profundidad del trabajo en Doña Bárbara y cómo de alguna manera la cuentística de don Rómulo Gallegos ha influido de alguna forma en la estructura o en la creación de la mayoría de sus novelas. Entonces, bueno, voy a compartir, no sé si puedo hacerlo directamente. Sí, Maribel, y espérate un Ujú. momentico, doctor Giovanni nos va a intervenir un momento. Ah, cómo no, que no veo acá las... Mm. Muy buenas tardes con todas y con todos. Buenas Un tardes. saludo especial en esta ocasión de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. Una complacencia el poder efectivizar este intercambio entre la Escuela de Letras de la Universidad Católica de Venezuela, Andrés Bello, en su sede Caracas, y la Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. En esta ocasión estamos en un periodo interciclo en el que se abre la posibilidad de algunos eventos de capacitación. Y en esta oportunidad, la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura ha creído conveniente, gracias a la intermediación y al apoyo de la doctora Rita Jaimes, establecer este apoyo mutuo, recibiendo esta capacitación de parte de quienes conforman la planta académica de la Escuela de Letras de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, que nos hablarán sobre literatura venezolana, y desde nuestra carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, que los compañeros Estefan y Pedro y más compañeros, en cambio, nos compartirán algunas conferencias en torno a la literatura ecuatoriana. Es muy placentero el poder hacer este intercambio entre la literatura venezolana y la literatura ecuatoriana, que pues obviamente tiene algunos años de este intercambio, profesores de allá, profesores de acá, ecuatorianos que han ido a residir en Venezuela y viceversa, y es muy enriquecedor para nuestra carrera. Nuestra carrera obviamente es una carrera de formación docente, pero el componente fundamental que está atravesando todo el proceso formativo es, por un lado, la lengua en idioma español y por otro la literatura. Y cuando hablamos de literatura, hay una asignatura que denomina literatura hispanoamericana, y allí toma en cuenta algunas tradiciones literarias de diferentes países de Hispanoamérica. Y obviamente en ese espacio, en ese recuento muy rápido por la cuestión de tiempo, ocupa también un lugar especial la literatura venezolana. ¿Cómo aspiraríamos que en algún momento también en Venezuela y en otras latitudes se tomara en cuenta la amplia y rica tradición también literaria que tiene el Ecuador para mostrarse hacia otros países de Hispanoamérica y de España y de Estados Unidos, en donde se habla un significativo, millones de personas que habitan en Estados Unidos de Norteamérica hablan también el idioma español como una de las expresiones de la cultura hispanoamericana. Yo saludo y celebro esta posibilidad de intercambio, auguro éxitos y que se cumplan los objetivos que previamente se han trazado, tanto desde la Universidad Católica de Venezuela Andrés Bello,
como de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura de nuestra universidad, y gustosos de poder participar y poder recibir conocimientos, refrescar conocimientos entre estas dos tradiciones literarias de Hispanoamérica, la literatura venezolana y la literatura ecuatoriana. Muchísimas gracias y adelante. Puedes iniciar ya, Maribel, cuando desees. Ya se comparte sin problema. Muchas Ok, gracias, doctor gracias. Giovanni. Muchas gracias a ustedes. Vamos a darle acá. Ok. Bueno, minimizar acá para poder trabajar. Bueno, Rómulo Gallegos, como ustedes se pueden dar cuenta acá, su nombre era Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Mejor conocido y para todos los efectos de nuestra literatura y de la historia, pues, de la literatura venezolana, Rómulo Gallegos. Él nace el 2 de agosto del año 1884 y muere el 5 o 6 de abril del año 1969. Hace poco cumplió, o sea, se conmemoraron 54 años de su fallecimiento. Fue maestro, intentó ser abogado, no pudo culminar su carrera universitaria por temas eminentemente de carácter económico, por situaciones de su familia, pues que de alguna forma lo hicieron salirse de la universidad y tener que ingresar de alguna forma al trabajo, a trabajar, para los fines de poder satisfacer las necesidades de su hogar y de su familia. Gallego tradicionalmente fue maestro, luego se convirtió, pues, en el gran escritor que hoy todos conocemos y fue un político venezolano que llegó a ser presidente de la República por una estadía bastante corta, o sea, fue 9 meses en el año 48, luego le dan un golpe de Estado porque una suerte o una serie de intereses pues eran contrarios a la visión que él tenía de ese país perfecto, de ese país perfectible, de esa visión que él tenía de la Venezuela bonita o una Venezuela perfecta, una Venezuela vivible o posible, pues sus planes en ese sentido iban en contraposición a un sector específico del político y del gobierno, y en consecuencia pues le dan un golpe de Estado que lo hace irse al exilio en el año 1948 a México, con ocasión pues de ese golpe de Estado. Y fue inclusive uno de los candidato, uno de los presidentes venezolanos con mayor número de votación, fue una de las personas que mayor número de votos ha sacado, porque precisamente muchas de las personas, por ese carácter civilista y humanista que esbozó durante toda su campaña, atrajo las masas y en consecuencia lo vieron como una solución posible a todos aquellos problemas que de alguna manera atravesaban el país. Acá hay una frase que tomé acá para más o menos describir. No soy un artista, puro que se observa, combina y construye por pura y simplicidad creadora para añadirle a la realidad una forma más que puede ser el objeto de contemplación. En sí mismo no se consideraba un de artista que se limitaba a observar y construir, sino además de eso tenía una inminente o una profunda necesidad creadora que está muy de alguna manera unida a su visión de mundo, en consecuencia al conjunto ideológico de su pensamiento en relación a cómo debería ser esa nación ideal, ese plan ideal de nación que él de alguna manera venía construyendo y que se permeó de muy buena forma dentro de no solamente de sus cuentos, sino también dentro de su obra narrativa o sus novelas, especialmente la que vamos a trabajar acá, que es Doña Bárbara. Mi padre era pobre y lo persiguió la adversidad en los negocios. Tuve, por tanto, una juventud de escasez. Para hacerme una cultura académica, apelé en ocasiones a mi propio esfuerzo, dando clases de lo que ya sabía para poder comprar lo que ignoraba. Así llegué al segundo año de Derecho y no pude avanzar más. Tuve que emplearme en un ferrocarril. Esto, bueno, son
más o menos son frases o expresiones que tomé de Rómulo Gallegos, porque precisamente para nosotros, de alguna forma, y se lo digo así a mis estudiantes, para alguna forma nosotros poder compenetrarnos con una novela determinada, o si lo considero yo, necesariamente tenemos que generar una suerte de nexo, por lo menos conocer de buena mano o de buena lectura quién es ese escritor que de alguna manera estamos leyendo su obra. Y si nosotros no nos conectamos desde ese ámbito, desde esas subjetividades con este autor, quizás de alguna manera no logramos conectar o entender de alguna manera el porqué de esta obra. Cuando uno está aquí en bachillerato, en lo que sería la secundaria aquí en Venezuela, usualmente esta obra la colocan como un tema canónico de importancia relevante dentro de la literatura para leerlo y después realizar una suerte de esbozo o de comprobación de lectura acerca de Rómulo Gallegos. No obstante, cuando uno está en esa etapa de la vida, póngase entre 13, 14, 15 años hasta los 17 más o menos, uno de alguna manera no concibe la necesidad de leer estos libros, Doña Bárbara, La Trepadora, Canaima, más bien uno lo consideraba en su época como algo que no tenía como necesidad o alguna relevancia. ¿Por qué? Porque desde ese momento pienso yo, no nos enseñaban a conectarnos o a pensar desde el escritor, desde esa persona que se toma el tiempo de narrarnos una serie de hechos a través de estos espacios extraordinarios como son estas novelas. O en la medida en la que uno, pues, de alguna forma va adquiriendo esa suerte de madurez en el desarrollo de todas nuestras ideas, nos vamos conectando con estas obras y vamos dándonos cuenta de la importancia capital que tiene no solo el texto escrito, sino también la vida y la obra de su escritor, que es en este caso de don Rómulo Gallegos, que es la importancia capital que tiene no solamente para la literatura venezolana, sino también para el ámbito político y social venezolano. Entonces, por eso es que voy a tomar el tiempo el día de hoy de hablar y de conectar mucho con la obra y con la vida de don Rómulo Gallegos para que de alguna manera podamos ir haciendo como una suerte de viaje o de paseo uniendo su vida con su obra y de esa manera comprender mejor cada uno de esos detalles con los que él narró, construyó y elaboró a Doña Bárbara y a cada uno de esos personajes que vamos a encontrar allí. Inclusive cuando leemos sus cuentos, vamos a encontrar también una serie de personajes que se van a ir construyendo también en función de realidades, de esas realidades sociales, de esas realidades país que de alguna forma don Rómulo Gallegos quería evidenciar y de alguna manera quería conseguir la solución a ese cúmulo o esa gran cantidad de problemas que él evidenciaba dentro de la sociedad venezolana. Efectivamente, siempre vamos a escuchar de alguna forma esa visión del campo-ciudad, la contraposición de la civilización versus la barbarie, que lo vamos a ver pues en la mayoría de los análisis que hacemos de la obra de don Rómulo Gallegos, especialmente de doña Bárbara, pero también dentro de esa obra nosotros de alguna forma vamos a encontrar otra serie de elementos importantes, por ejemplo, la visión de identidad nacional a través de todos los elementos del identitario nacional, imaginario, cultural venezolano, que se van a permear ahí las prácticas del llano, el elemento de las tradiciones, el elemento de las supersticiones, la presencia del elemento de la magia, del elemento fantástico, esa presencia de la naturaleza, la presencia del augurio, inclusive vamos a encontrar un tema que yo lo he ido agregando de alguna forma como una manera de actualizar o no de actualizar, de alguna manera de unir un tema muy actual a algo, una novela del año 1929, que es el caso, en este caso, de el por qué Doña Bárbara, cuáles son las causas o los motivos por los cuales Doña Bárbara desencadena en ese personaje, en esa estructura, en esa máscara que ella se coloca sobre sí. Y entonces llega al tema, por supuesto, del inicio de la novela, cuando ella es víctima pues de una violación y de la muerte de su novio o de su primer amor. Visto desde esa visión, entonces también podemos decir
desarrollar temas como la violencia de género, en su caso, que es un tema muy actual, como desencadenante de alguna forma de ese carácter, de esa visión o de esa forma de ser de doña Bárbara. Por eso siempre he dicho que don Rómulo Gallegos es eterno. Es un escritor que de alguna manera se escribe, se reescribe, se construye y se vuelve a construir una y otra vez. Es por allí un artículo que dice, ¿hasta cuándo, doña Bárbara? ¿Hasta cuándo vamos a seguir trabajando, doña Bárbara? Y yo simplemente le respondo, lo vamos a seguir haciendo mientras esa obra nos permita seguir cortando y pegando elementos, agregando elementos de la cotidianidad, del día a día, porque siempre le va a encontrar, cada vez que ustedes lean un párrafo de esa novela, le vas a encontrar algo que analizar, algo que entender y algo que comprender. Entonces, precisamente, don Rómulo Gallegos, ese es uno de sus grandes logros, haber elaborado y construido una novela como Doña Bárbara hacia el futuro, una novela que de alguna manera se repite a sí misma, es una y otra vez, ella siempre está presente. Tan es así que nosotros podemos ver novelas de recientes, podríamos decir 2014 o del 2000 hacia acá, que inclusive han tomado la vertiente o se han basado de alguna forma, se han estructurado conforme a la visión del libro de Doña Bárbara. Entonces, tan es así que por eso es lo que quizás de alguna manera esa pluma fina, elegante, que de alguna forma esboza este trabajo de doña Bárbara, tenía don Rómulo Gallegos. Era una persona, en su caso, con unos ideales sociales, con unos ideales sobre todo cimentados en la visión de la educación como un soporte fundamental para tratar de construir y de alguna manera conseguir la salvación de nuestras sociedades, cimentándola en esa estructura tan extraordinaria como es la educación. ¿Okay? En función de ella es que él considera que podemos empezar a construir los cimientos de una mejor sociedad y por ello tiene grandes cantidades de escritos publicados en sus años mozos, por decirlo de alguna manera, donde de alguna manera se conecta con esa estructura de la educación, con esos ideales del orden y del progreso, de esas visiones del positivismo, que eran buena parte, que los que de alguna manera alimentaron el pensamiento de Rómulo Gallegos. Tenemos que también haciendo una revisión y actualizando estas diapositivas, me conseguí este poema de Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco es otro poeta venezolano, lo llamaban el poeta del pueblo, también fue abogado, también tuvo presencia política dentro del entorno de Venezuela en los años 1936 al año 1948, fue ministro de Relaciones Exteriores cuando don Rómulo Gallegos llega a la presidencia de la República. Con la caída de don Rómulo Gallegos, pues los dos van al exilio y van a México. Entonces él de alguna manera le escribe a don Rómulo Gallegos un soneto en el cual de alguna forma le señala o de alguna forma describe un poco de la vida y de quién es don Rómulo Gallegos. Y sobre todo le toca un tema medular, extraordinario y muy profundo, que es el tema de la patria. Ahí le indica ya que debido al exilio, debido a que ya no está en nuestras tierras, que ya no está en Venezuela con ocasión del golpe de Estado que le dan en el año 1948, pues ya su patria de alguna manera está lejos. Pero no obstante de eso, si se siguen escuchando a través de la memoria, del recuerdo, quizás es lo que quiere significarle todas esas canciones, todos los relatos, todas las cartas y esos retratos. Adicionalmente, le señala acá la visión de su esposa, doña Teotiste, que es uno de los elementos más importantes en la vida de don Rómulo Gallegos, por cuanto ella fue fue un elemento aglutinante en su vida, alguien que lo impulsó y de alguna manera dicen los que de alguna manera tuvieron contacto directamente con ellos, que era una pareja que se mantenía en un eterno idilio, pero así como era un eterno idilio, también era ella ese elemento como de llamarla de atención, de alguna manera de ayudarlo a centrarse y de mantenerse
de alguna manera conectado con todos aquellos ideales. Entonces, doña Teotista, en este caso, era fundamental en la vida de don Rómulo Gallegos. No tuvieron hijos, ella muere primero que él, no obstante, pues eso en él que genera una suerte de profundo dolor y de pesar. Entonces, en este soneto que está acá, don Rómulo Gallegos, escrito por un poeta venezolano de la valía de Andrés Eloy Blanco, pues de alguna manera refleja todas estas visiones de lo que era Rómulo Gallegos y de alguna manera nos dice, ya no nos queda nomás la que escribiste en tus libros, su olor y su cadencia, su azul remoto en tu camino triste. Es decir, que de alguna manera esa patria de la que se sale, se va al exilio, pues de alguna manera a ellos, tanto a él como a don Rómulo Gallegos, lo que le va a quedar es esa patria triste, ¿ok? Ese camino triste solamente le va a quedar su olor y su cadencia, porque ya pues obviamente no va a estar aquí. Me gustó mucho colocar este soneto acá, no lo había de alguna manera trabajado anteriormente, lo conseguí, bueno, de alguna manera lo quise colocar acá como una forma de presentación también de otro escritor, de otro autor venezolano importante, como es Andrés Eloy Blanco, que también, además de ser un poeta, fue político venezolano, fue abogado, y además de todos esos elementos, también pues tiene grandes cantidades de escritos, ensayos y otros pensamientos de interés para nuestra literatura. Nuestro corpus de literatura venezolana es amplísimo, es hermosísimo, es una maravilla. Yo soy una enamorada, se los voy a decir así, va a sonar hasta poético, romántico, no sé, de la literatura venezolana y especialmente, por supuesto, de la que me corresponde trabajar, que es esa finisecular, finales del siglo XIX hasta el año 1935, 1936, en la materia de literatura venezolana 2. Es una literatura bellísima, una literatura extraordinaria y todos estos hombres que estoy mencionando acá, de alguna manera son parte de esa maravilla de literatura que de alguna forma voy a tratar de transmitirle a través de don Rómulo Gallegos. Tenemos entonces que las ideas de Rómulo Gallegos de alguna manera van a ser con la idea del plan de reedificar la patria. Esta patria que ya está lejos, esta patria que de alguna manera la escribió y que ya está, solamente quedó en los olores de los libros y en su cadencia. Y ese azul remoto en tu camino triste, ¿ok? Ese olor a tristeza que dejó atrás. Esa que está ahí definida es la que está acá, ese plan de reedificar la patria. Esa Venezuela que de alguna manera, ese país que de alguna manera él está notando que tiene una serie de carencias y que de alguna forma hay que trabajar y hay que atacar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de las ideas que tiene don Rómulo Gallego. ¿Y a través de qué vienen esas ideas? Esas ideas van a trabajar en diferentes aspectos, los aspectos morales, aspectos sociales, aspectos políticos y educativos. Realmente, todas esas juntas son la idea de él para el plan de reedificar la patria. De allí, cuando ustedes van a su obra y se conectan, por ejemplo, con doña Bárbara, ustedes van a encontrar la decadencia moral, los problemas sociales, van a encontrar temas de política y también van a encontrar las carencias educativas a través de una suerte de personajes que se van a ir de alguna manera estructurando dentro de cada una de estas visiones. El elemento de la falta de ética y moral, el elemento del control social mal realizado, el tema del manejo de la política, en su caso de la justicia o del derecho como mejor le provoca, y el tema de mantener de alguna manera a la gente tras el manto de la oscuridad del analfabetismo, entre otras cosas, pues pareciera que doña Bárbara tiene todas esas características, representa un poco de todo esto que está aquí, ¿okay? Las carencias morales, los temas sociales que de alguna manera se reflejan dentro de la estructura cotidiana en doña Bárbara, el tema político y por supuesto la carencia educativa, que es a través de Marisela, que es pues esta joven que vive en el campo, que es una jovencita que de alguna manera no sabe leer, no sabe escribir, de alguna manera no ha sido debidamente, vamos a utilizar un término que va a sonar un poco fuerte, pero lo voy a utilizar para que no ha sido domesticada por el proceso educativo. Que no sabe leer, no sabe escribir, no tiene modales, no se sabe sentar a la mesa, no se sabe vestir. De alguna manera es una florecilla salvaje que está allí en el campo y que de alguna manera tiene que llegar el poder civilizador
de Santos Luzardo y de alguna manera enseñarle, exponerle ese mundo de posibilidades que representa la educación, que representa de alguna manera a despojarse de la barbarie y mirar hacia la civilización, aprender a escribir, aprender a leer, aprender a comportarse en la mesa, a saber vestirse, entre otras características que de alguna manera van a estar desarrolladas en la figura de Marisela dentro de la estructura de la novela de Doña Bárbara. Entonces, fíjense que cada uno de estos personajes de alguna forma están conectados con este plan de reedificar la patria. Igualmente, cuando vamos a los cuentos, hay un cuento de él que es fundamental y quizás es un cuento canónico que nosotros lo vemos en la Escuela de Letras dentro de la estructura de la literatura venezolana, que es el de los aventureros. Ahí es precisamente, hay una especie de abogado, que es una suerte de un individuo que tiene los conocimientos y la inteligencia, pero no tiene la probidad suficiente, como, o sea, no tiene los valores éticos que se requieren de alguna forma y lo que está es ansioso de poder. Y existe un famoso vaquiano, un individuo que es una suerte de caudillo, al cual él de alguna manera hipnotiza con sus palabras y con sus ideas y de alguna forma lo lleva supuestamente a enfrentarse contra el resto de la sociedad, tratar de llevar adelante como una suerte de revolución o de avanzada contra lo que sería, en este caso, la civilización. Y aquí también hay la contraposición del elemento de la lucha que tenía este vaquiano en relación con el extranjero, es decir, con aquella empresa de ferrocarriles que estaba haciendo una construcción y que de alguna manera él se oponía a ese elemento del extranjero, explotando riquezas o en su caso realizando ese tipo de actividades y era una suerte de individuo que saboteaba constante y permanentemente esa actividad que realizaba en el ferrocarril. ¿Qué sucede? Que es más o menos esa parte de la visión que tiene Rómulo Gallegos, precisamente la que permite o ayuda o coadyuva para que en 1948 ciertos intereses que también se veían que eran extranjeros, de alguna forma, él trató de hacerle frente y eso también no permitió de alguna manera que fluyera de manera adecuada su gobierno y durara tan simple como 9 meses, ¿ok? Entonces no dio a luz realmente lo que él quería, porque fue un periodo de 9 meses que lo que generalmente pues se generó fue un golpe de Estado y lo sacan del poder. Entonces, se pregunta a Rómulo Gallegos, bueno, señores, todo tanto que leo, tanto que escribo y tanto que pienso, pero yo también necesito colocar algunos elementos, algunas piezas fundamentales de este engranaje, de este rompecabezas que estoy armando, llamado reedificar la patria. ¿Y cómo hago eso? Bueno, precisamente hay unos lineamientos o una suerte de directrices que yo voy a tomar en consideración para lograr esa reedificación de la patria. ¿Y cuáles son? Respeto a la ley, educación y civilidad, prensa y libertad de expresión, señores, y partidos políticos. O sea, me está dando la libertad política en el sentido de que yo puedo constituirme en partido político y poder de alguna manera representar un conjunto ideológico a través de una bandera política de un determinado sistema, una determinada ideología, un determinado color, y que un grupo de personas de alguna manera se entiendan y se compenetren con mis ideas y hacer parte, pues, el ring. Yo lo llamo así porque generalmente en esas condiciones está siempre el tema político, pues, una eterna pugna, una lucha de un pulso, una suerte de juego de pulso entre unos y otros bandos, ¿ok? Entonces, eso es la política. Entonces, también parte de esa libertad política está la libertad de expresión, de expresarme, de alguna manera decir las cosas, lo que se siente de la manera más adecuada, y eso también lo llama él a través de qué, de la necesidad, por supuesto, de reedificar la patria, también con el derecho al voto, de manifestarse de miles de formas de que de alguna manera esté la libertad de expresión expuesta allí, junto con esa libertad política. La educación, fundamental para don Rómulo Gallegos, porque sin educación obviamente no podemos hacer constructos ideales para generar civilidad. O sea, en ese sentido la educación es fundamental. Y aparte de eso, cónchale, disculpen la expresión que se me fue, respeto a la ley.
tenemos que respetar las normas, las leyes que para lo cuales están hechas y que de alguna manera toda esa estructura orgánica que ellas representan nos permitan de alguna manera tener una educación adecuada, generar civilidad, una libertad de expresión y partidos políticos. Todo ese conjunto de ideas van a estar siempre dentro de la estructura de lo que es la esquemática de las leyes, porque precisamente van a desarrollar todos y cada uno de esos derechos fundamentales que de alguna forma nos van a ayudar a reedificar la patria. Luego tenemos que el modelo, y tenía adicionalmente, plantea la visión de la realización de un modelo democrático idealista, ¿ok? El análisis, ¿cómo es ese modelo de democrático idealista? Bueno, análisis de particularidades y rasgos específicos de nuestro ordenamiento social, observación y exploración de los fenómenos sociales y características culturales e históricas del medio, ¿ok? Hace una suerte de trabajo de investigación, obviamente, porque de qué manera yo puedo construir un modelo democrático idealista, sino de qué forma, interpretando al país. ¿Y cómo interpreto al país? Bueno, precisamente haciendo un análisis de lo que somos, de todos nuestros rasgos específicos, de todo lo que representa nuestro ordenamiento social, observación de los fenómenos sociales y viendo cuáles son nuestras características culturales e históricas. ¿Por qué? Porque precisamente, nuevamente, vamos con doña Bárbara. Doña Bárbara, ¿en qué conseguimos en doña Bárbara? Precisamente él se va al llano, ¿ok? Y de esa visita al llano, don Rómulo Gallegos, ¿qué hace? Se conecta ¿con qué? Con la vida del llano, con la faena del llano, con las prácticas del llano, con esas actividades propias que pertenecen a ese imaginario cultural respectivo, se permea de toda esa información y que de alguna forma le permite hacer un esbozo dentro de la estructura temática de la novela de doña Bárbara. Entonces, precisamente, además deja ese elemento de lo criollo, de lo propio, de lo autóctono, que lo vamos a ver dentro de esta estructura que él hace para interpretar al país. Adicionalmente, ustedes ojean las páginas de la novela de doña Bárbara y ¿qué van a encontrar? Van a encontrar como una suerte de catálogo de ánimas. Y disculpen que utilice esa estructura de catálogo de ánimas, es decir, porque ahí van a exponer allí todo lo que es la superchería, las creencias populares en relación con los aparecidos, los fantasmas, el augurio, la brujería, entre otros elementos, que son también temas que va a tomar de alguna forma de la cultura popular. Y esa cultura popular de alguna manera se tiene necesariamente que permear dentro de esta estructura de novela y dentro de esa estructura de interpretación al país, porque para nosotros construir un modelo ideal de ciudad, de país, perdón, necesariamente tenemos que pasar por todos estos elementos, tanto culturales e históricos, así como todo lo que se refiera a patrones de identidad nacional, de sentido de pertenencia y que de alguna manera ayudan a construir el entramado de una sociedad, que era lo que él trataba de hacer a través de su novela y a través de su ideario, porque obviamente esto es parte de esa visión política que él después trata de llevar adelante cuando gana las elecciones y que obviamente pues quedó fallido su proyecto o sus ideales. Tenemos que él, adicionalmente, él estableció un trabajo que lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver al escritor, que creo que es uno de los elementos fundamentales de esta estructura que estamos viendo el día de hoy, que es que los hombres, hizo un trabajo en una revista que se llamó La Alborada, donde él era pues uno de los del grupo editorial de esta revista, y de ahí salen grandes escritores venezolanos, inclusive alguno inédito que siempre lo menciono, siempre me gusta colocarlo aquí a la palestra, que es Salustio González Rincones, un poeta excepcional, fuera de tiempo, que rompió pues toda la estructura o el canon poético que nosotros teníamos hasta ese momento, la estructura de cómo se presentaba la poesía, pero resulta ser que nosotros los venezolanos lo descubrimos en el año 1978. O sea, lo descubrimos aquí en La Alborada cuando la estudiamos, pero realmente su obra se coloca en la palestra en el año 1978 y andaba de la mano junto con Rómulo Betancourt acá en esta revista La Alborada. ¿Ok? Eso tiene un contexto y un entorno país o político por el cual ella surge y que en un instante pues les voy a aclarar acá. Entonces él escribe algo que se llamó
hombres y principios. Y en los hombres y principios siempre dice lo siguiente, dice, a hombres ha habido, pero y no principios. Desde el alba de la República hasta nuestros brumosos tiempos, he aquí la causa de nuestros males. A cada esperanza ha sucedido un fracaso y un caudillo más en cada fracaso y un principio menos en la conciencia social. Fíjense que otro elemento importante que hay que destacar acá, que Rómulo Gallegos de alguna forma tenía una suerte como de una visión o de una conciencia un tanto pesimista en el sentido de que veía la situación país de alguna forma de un modo negativo. Veía como que de alguna forma cada puerta que se abría era una puerta que se cerraba a una posibilidad de progreso y a una posibilidad de desarrollo, una posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Por la presencia de los caudillos, porque sucedía un fracaso, venía un caudillo, sucedió otro fracaso, íbamos de fracaso en fracaso. Muy característico de la literatura venezolana de este periodo es precisamente esto, la suerte como de la tristeza, ese tema como del pesimismo o de alguna manera la manera de no encontrar el sentido, el sentido exacto de las cosas. Pues, ¿qué sucede? Cuando por lo menos leemos a Manuel Díaz Rodríguez, que es otro de nuestros autores de este periodo, que tiene una obra que se llama Ídolos Rotos. Allí en Ídolos Rotos hay una estructura temática precisamente que se desarrolla desde la visión del intelectual, de ese individuo que tiene todo el conjunto de conocimientos necesarios. ¿Para qué? Para de alguna forma venir a dirigir o de alguna manera poner el orden y generar el progreso necesario para sacar adelante a la Venezuela que teníamos en ese momento. ¿Qué sucede? Todo ese conjunto de ideales de ese intelectual de alguna manera son incomprendidos. Es un individuo roto, de alguna manera un individuo que de alguna manera se siente desconectado y fuera de contexto, porque así se lo hace sentir la sociedad del momento. Siendo así, se genera una suerte de visión pesimista y generalmente ese que vino de afuera y regresó a Venezuela para tratar de elaborar o de estructurar algo nuevo o positivo en función de las ideas que trajo de Europa, especialmente de Francia, ¿okay? De París, esas ideas que trajeron de allá y tratarlas de colocar aquí, de alguna manera consiguen un fuerte choque social, una barrera social que de alguna manera no les permite desarrollarlas en plenitud y tienen al pesimismo y a desencadenar que en la huida. Nuevamente buscar salir de acá para el sitio de donde ellos estaban, porque allá es donde se sienten cómodos y allá es donde se sienten comprendidos. Esa visión es buena parte de nuestra literatura del principio, finales del siglo XIX, principios del siglo de las primeras décadas del XX. Vamos a conseguirnos con esta visión. Pero ¿qué pasa cuando llega Doña Bárbara? 1929 es publicada. Resulta ser que Doña Bárbara aparece un Santos Luzardo, que es ese individuo que de alguna forma vino para quedarse. Y es una visión totalmente diferente de aquel individuo que de alguna manera se va en huida, en contraposición a este que viene y decide quedarse. Obviamente, no es así de fácil. Coloca en balanza varias circunstancias, vender la hacienda, quedarme o vender la hacienda e irme nuevamente y no regresar a Venezuela. Pues siendo de esta manera, Santos Luzardo al final decide de alguna forma quedarse, luchar contra la barbarie, imponer la civilidad, si lo vemos desde esa perspectiva, y de alguna manera pues decide quedarse al frente para tratar de lograr ese famoso plan, construcción, la ciudad, el país ideal, la construcción del ideario de este país adecuado a las necesidades del orden y del progreso. Además, fíjense que acá en otro trabajo que él publica en el año 1912, dice, se necesitan intelectuales, no solamente cultos y capacitados para percibir los males del país, sino también provistos de ideales, íntegros en su comportamiento, dotados de capacidad para conciliar magisterio intelectual y belleza estética. Entonces, fíjense que la visión de don Rómulo Gallegos siempre va en visión de quién es, de alguna manera, ese Salvador, quién es esa persona que de alguna manera va a generar toda la estructura necesaria para venir a colocar de alguna manera ese plan país, esa identidad país, la va a regenerar a través de que esa restaurar esa conciencia social que está allí a partir de que de esa necesidad que tiene de intelectuales, y no solamente intelectuales, sino que deben de ser cultos y además de ser cultos capacitados, que tengan visión de mundo, visión de sociedad, visión de esta Venezuela que está acá,
de la que tienes que tener conciencia y debes de conocer para de alguna manera poder de alguna manera interpretar el país y desarrollar el plan de gobierno o el plan de país ideal para el desarrollo y el progreso de Venezuela en su caso. Entonces, a partir de las actitudes idealistas, esta prosa crítica de Gallegos propone un estudio sistemático organizado de los conflictos nacionales, apoyándose en gran parte en herramientas provenientes de los postulados positivistas. El credo en la evolución como proceso de avance hacia etapas superiores de la civilización, del progreso como vía positiva para alcanzar el desarrollo moderno, son claras señales de esta filiación ideológica de Gallegos. Entonces, este autor acá, Noela Montero, ahí está indicado pues de dónde podemos descargar este material, si tienen algún interés en leerlo en profundidad. De alguna forma, ¿qué nos dice? Nos describe de una manera sencilla y muy clara el ideal, o en su caso el pensamiento, de dónde nace esta prosa crítica de Gallego, y utiliza una expresión palmaria: estudio sistemático, organizado de la sociedad venezolana, que de alguna manera, permeado de postulados positivistas, de alguna manera le permiten tratar de pensar en una sociedad venezolana en un estadio superior de progreso y de orden. Que lo logren, bueno. Ahora, seguimos hablando un poco de don Rómulo Gallego. Entonces, bueno, cuando ya hemos visto un poco esta visión un poco amplia, un poco general de la vida de Rómulo Gallego en cuanto a su pensamiento, en cuanto a su ideología, tenemos entonces que ver un poco, aquí aparece el Gallegos escritor, que ese Gallego extraordinario que nos ha dado tantas cantidades de cuentos, nos ha dado obras de teatro, nos ha dado guiones para el cine, nos dio Doña Bárbara, La Trepadora, Canaima, una gran cantidad de cuentos. Bueno, una obra extraordinaria. Nos dio también ideario, estructura política, ayudó a la fundación de un partido político acá en Venezuela. Fue parte pues de la construcción de la democracia, o de los pasos agigantados que empezó a dar en Venezuela la democracia para consolidarse en el año de 1960. Pues fue parte, un constructor o un facilitador de ese camino. Entonces, Leo Ulrich, en el arte de novelar, nos dice que hay en Gallegos un artista indiscutible, en cuyas manos la comparación se convierte fácilmente en metáfora. La metáfora en alegoría y en la alegoría en el lenguaje simbólico que expresar todo aquello que nos parece inexpresable. Doña Bárbara se funden el pensador y el escritor, el sabio y el artista para constituir un novelista excelso. Entonces, Doña Bárbara es don Rómulo Gallegos. Doña Bárbara es de acuerdo con este pensamiento y que de alguna manera, quien está acá modestamente, pues, de alguna forma sigue o de alguna manera está permeada de estos lineamientos, ¿ok? De Rómulo Gallego, así como me gusta muchísimo y considero que es un universo total, Teresa de la Parra, una escritora venezolana, tiene cuentos, con una escritura confesional, diarios, bueno, es extraordinaria también este mismo periodo, que hay unos universos literarios, unos universos de escritores espectaculares, cada uno conforma un universo, cada uno de alguna forma tiene un conjunto de características que los hacen de alguna manera extraordinarios para su lectura, extraordinarios para su análisis. Tiene siempre tela que cortar, puedes pasar por su fotografía, puedes pasar por sus ideales de pensamiento, puedes pasar por sus elementos confesionales, sus conferencias, sus ideales, bueno, puedes pasar por muchos elementos porque son retazos, o sea, la vida de ellos está conformada por retazos de muchísimas cosas. Es como agarrar una gran sábana o una gran cobija de estas que hacen las abuelas, que tienen retazos de diferentes telas, y las van pegando y los van pegando y hacen aquella cobija mullida extraordinaria, que se la pueden regalar a un nieto o a una hija para que se cubra del frío. Bueno, así
yo concibo la literatura venezolana de este periodo. Esa suerte de manta bien construida con esos retazos de seres extraordinarios que de alguna forma la consolidan como un perfecto universo literario. Esa es la literatura del periodo. ¿Okay? Entonces tenemos que la Alborada. ¿Qué es la Alborada? La Alborada, señores, de alguna manera fue un periódico semanal. Bueno, aquí tengo la chuleta, pues, de alguna forma, que me dice que es un periódico semanal de suscripción mensual anticipada, que se publicó el primer ejemplar el 31 de enero del año 1909. Abro un paréntesis histórico, comentador acá, para indicarles que en ese periodo de tiempo estaba saliendo, pues, de alguna manera, el gobierno de Cipriano Castro. Venezuela, pues, de alguna manera, siempre estuvo dentro de las oposiciones binarias. Desde la independencia en el año 1800, desde la separación de la Gran Colombia en el año 1830, cuando cada uno de los países que conformamos el orbe de la Gran Colombia, de alguna manera, tomaron sus rumbos independientes, Venezuela, de alguna manera, quedó dentro de la estructura de las oposiciones binarias. Eran esos grupos de poder que de alguna forma trataron pues, tengan el poder una vez, lo querían en otra, y habían temas, guerras civiles, problemas intestinos dentro de la Venezuela de ese momento, que de alguna manera hacían un poco difícil el desarrollo y el progreso del país. Era una economía eminentemente de producción de cacao, producción de café, también tengamos los ingenios del azúcar, había mucho analfabetismo y había, por supuesto, el desarrollo que era la ciudad, digamos la capital Caracas, en relación con lo que estaba más allá de la ciudad de Caracas. ¿Okay? Entonces había una suerte de retraso, de abandono del campo, del resto de lo que no era Caracas. Entonces, siendo así, pues de alguna manera tuvimos una estructura política bien interesante, tuvimos políticos o presidentes que de alguna manera estuvieron en diferentes periodos de tiempo, por ejemplo en el caso de Guzmán Blanco, que se tuvo un sexenio, un bienio, un sexenio, un quinquenio y un bienio, o sea, estuvo mandando una buena cantidad de años. Durante ese periodo, pues de alguna manera, todas las disquisiciones que se quieran hacer o todas las críticas que puedan hacerse a su estructura política o a la manera como desarrolló el poder en ese periodo, también tenemos que ver entonces el lado que más o menos hace sopesa, que fue el lado de la modernización en su caso, más que todo de la capital, de Caracas, traer esas ideas europeizantes, traer elementos o copias de París, de Francia, tratar de alguna manera mejorar o de alguna manera modernizar, es el tema que cabe, la palabra que puedo utilizar, a la Venezuela, especialmente a la ciudad de Caracas en ese periodo. ¿Ok? También que instauró la educación, la instrucción pública en ese periodo, también está el tema de la moneda, una serie pues de desarrollos y de progreso, la academia, la estructura de las academias también se da durante ese periodo, porque siempre la visión de él estaba estructurada en función al arte, a las ciencias, al conocimiento, ya ese tipo de temas. Entonces, pasando ya este periodo, vamos a encontrar todo lo que se denomina el periodo de los andinos, o lo que nosotros denominamos acá los gochos, ¿ok? Que es de la parte andina de acá de Venezuela, de la zona de Mérida, de la zona de San Cristóbal, Táchira, etcétera, que de alguna manera pues llegaron y tomaron el control del poder, y entre ellos estaba primero Cipriano Castro, que en el año 1908 decide por razones de salud abandonar el país, y una vez que abandona el país, su compadre del alma, Juan Vicente Gómez, pues de alguna manera le tumba el poder y se queda, le da un golpe de Estado y se queda él desde 1909 hasta 1935 por allá, como presidente de la República, ¿okay? Un dictador, presidente de la República durante todo ese tema, todo ese periodo de tiempo. Por supuesto, muchos de nuestros escritores, poetas de este periodo, obviamente van a ser disidentes de los procesos políticos de la dictadura de este señor, y en consecuencia muchos de ellos van a ir a parar a la cárcel, van a ser perseguidos y de alguna forma algunos van a tener que ir al exilio. Algunos como Rómulo Gallego, que cuando Juan Vicente Gómez lee, dicen la historia por allí que cuentan, doña Bárbara quedó maravillado de lo que leía allí y decide como que ofrecerle algún cargo, y precisamente como él no quería de alguna forma
aceptar el cargo, pero tampoco quería de alguna forma generarse inconvenientes directamente con Juan Vicente Gómez, pues decide poner, como quien dice, tierra de por medio y se va de Venezuela por un tiempo hasta que este señor fallece en el año 35 y bueno, nuevamente comienza un proceso como de reunificación, de reconstrucción de la patria y del país. Entonces tenemos que esta revista, La Alborada, nace en el año 1909. Nace en 1909 en el furor de la caída de Cipriano Castro. Esta revista de alguna manera viene a significar una forma como de oposición a Cipriano Castro, que en ese caso sería la oscuridad, iban camino hacia la luz, que representaba este nuevo sistema o este nuevo individuo que llega, ofrece, obviamente como un muy buen político, bajo esa estructura, ofrece y de alguna manera obviamente no cumple, porque obviamente se queda ya a los 30 días de haber llegado, le manda al gobernador de Caracas y les dice, me agarran su revistica o le cambian la línea editorial o todo el mundo para la cárcel. Entonces que la revista llegó a su fin precisamente por persecuciones y segundo porque hubo una restricción a la libertad de expresión que solamente se podía colocar o salir en las revistas que de alguna manera pudiesen estar consonas con las ideas o con el ideal de Juan Vicente Gómez. Ideas contrarias no estaban permitidas. Todo el mundo para las cárceles, Puerto Cabello, La Rotunda, etcétera, que es las que existían para ese momento. Entonces tenemos que los redactores de esta revista fueron don Rómulo Gallegos, Julio Planchar, Enrique Sublet, Julio Horacio Rosales Echeverría y Salustio González Rincón. Todos unos extraordinarios escritores, poetas, ensayistas, críticos que de alguna manera generó ese periodo de tiempo en esta estructura de tiempo en la literatura venezolana. Aquí sobresalta, por supuesto, Rómulo Gallegos, que es sobre el que vamos a trabajar, pero también está la obra extraordinaria de Julio Planchar, Enrique Sublé, Julio Horacio González, que sobre todo tiene mucha cuentística, y Salustio González Rincones, por esa estructura poética tan extraordinaria que tiene él, que empezó en 1908 y que de ahí en adelante, pues, rompió con todos los estereotipos y con todos los esquemas que de alguna manera siempre se colocaban a la par de una vanguardia. En este caso, él es anterior, de alguna manera, su obra poética anterior al proceso de vanguardia en Venezuela, que se marca en el año 1928, y con una generación específica de ese periodo, pero que no obstante Salustio González Rincones es un individuo fuera de ese lote, porque no obstante se fue de Venezuela en el año 1909, precisamente para evitarse todos estos problemas políticos, sale por Argentina y visita Europa, visita diferentes lugares, inclusive se dice que estuvo en países del Oriente. Entonces, siendo así, Rómulo Gallegos pertenecía a esta revista que está acá, que es La Alborada, y que de alguna forma era parte, él de alguna forma fue parte de este elemento que está aquí. Dice, salimos de la oscuridad, era el editorial de La Alborada, es su número 1. Dice, salimos de la oscuridad en la cual nos habíamos encerrado dispuestos a perderlos todos antes que transigir en los más mínimos con los secuaces de la tiranía. Aquí está haciendo alusión a Cipriano Castro. Muchos de nosotros hemos estado a punto de ahogarnos bajo la presión de aquella negra atmósfera, pero nunca de ceder un ápice de nuestra integridad. Hemos de hacer mucho hincapié en esto. Esto, bueno, ahí está el texto de donde traje esta cita. Si de alguna manera requieren en algún momento revisarlo, pues está a la disposición. Mil amores, se los puedo enviar o se los entrego a la profesora Lisset para que de alguna manera pues hagan un intercambio de alguna manera de material bibliográfico conforme a las reglas pues que ustedes tengan previamente establecidas. Entonces, esa era la visión de la revista La Alborada, de la cual obviamente don Rómulo Gallegos siempre nos hablaba, esa salida de la oscuridad para llegar nuevamente a la luz, para que nazca otro caudillo y de alguna manera volver a caer en esa oscuridad. Un ciclo del eterno retorno repetitivo del pesimismo y de los malos gobiernos y del poco desarrollo y avance en la estructura país. Entonces, Rómulo Gallegos, en esa revista Alborada, colocó lo que señalábamos antes de Hombres y Principios, escribió allí un artículo que evidencia el credo político de don Rómulo Gallegos, que es rechazo al caudillismo y a la dictadura, algo que se ve en doña Bárbara, imperio de la ley, porque doña Bárbara caminaba sobre la ley, ella era la ley.
Ella la interpretaba, la hacía, la quitaba, la ponía, acomodaba, conforme a qué, a todos los corruptos que se conseguían en el camino, que de alguna manera cedían de manera amable ante el poder de ella y todos los beneficios que ella generaba, y ponían la ley a su favor, robaban espacio a las otras haciendas, se iban expropiando haciendas poco a poco, terrenos, espacios, y empujaban los linderos, construyó una casa en el lindero de otro para decir que ese era su lindero cuando hacían las acciones de deslinde territoriales, entre otras cosas. Restauración, obviamente, de la democracia, revitalización de los instrumentos imprescindibles de un gobierno democrático, que son la existencia de un Congreso, la existencia de partidos políticos y de la libertad de prensa, o sea, libertades políticas y libertades civiles esenciales y fundamentales, y por supuesto una política educativa donde existe un pueblo culto que sabrá exigir sus derechos y guardar sus libertades. De allí la necesidad de esa relación con Marisela, en el cual una vez cuando Santos Luzardo la consigue en el campo, es una imagen hermosísima que ustedes van a conseguir aquí en el libro de Doña Bárbara, es una visión bellísima. Cuando él la para, ella está en el río sentada y de repente él le agarra, le acomoda el cabello, le limpia un poco la cara y la mirada de él se topa con la de ella. No solamente se da cuenta de lo hermosa que es Marisela, sino que simplemente ahí es donde realmente se enfrentan o se ponen cara a cara la civilización frente a la barbarie. Es una imagen espectacular que tiene la novela en su capítulo respectivo, que lo vamos a ver con más amplitud el día de mañana con su análisis. Credo político y social de Gallego, pues, hombres y principios, cultivar conciencia social, las causas donde piensa el llamado caudillo civilizador. No obstante, fíjense, es como él considera que a pesar de que el caudillo debe extinguirse, no obstante debe haber una persona de poder que de alguna manera con todas las ideas claras sobre el desarrollo civilizador pueda venir a cultivar esa conciencia social e imponerla, que en este caso pareciera en la novela de Doña Bárbara que es este joven Santos Luzardo. Esa es la imagen pues que de alguna manera él coloca allí para que de alguna forma funcione como el concientizador o de alguna manera ese individuo que es el llamado a civilizar. Luego tenemos el respeto a la ley, a los partidos políticos, los poderes, que es la hipertrofia del poder ejecutivo, cuando el poder ejecutivo de alguna manera, que sería Doña Bárbara, vamos a ponerlo en ese sentido, se inmiscuye en las relaciones con los demás órganos o instituciones que de alguna forma están llamados para resolver. El cuarto poder, que es la prensa, el verdadero triunfo, que es la evolución social y el progreso, y luego los congresos. Yo no sé, yo estoy de lo más emocionada aquí, veo un silencio total, no sé si ya me pasé de hora, de tiempo, hay alguna pregunta, yo estoy de lo más emocionada aquí, no he dejado ni siquiera tiempo para que se tomen un vaso con agua y me digan algo, por favor, si alguien quiere tomar la palabra y disculpen. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Creo que no, puede seguir. Puedo Sí, seguir emocionada. todos estamos siguiéndote. Ok, gracias. Entonces, luego tenemos que ideas sobre la educación e instrucción de gallegos. Tenemos que gallegos tiene algo que se llama el factor educación. Dice que los males de la sociedad venezolana están en nosotros mismos. Y yo en estos días, cuando estuve en una de mis clases de literatura venezolana, discúlpeme que haga tanta alusión a ello, uno de los les dije a los estudiantes que si ellos cerraban los ojos y de alguna manera quitaban la estructura, contexto de cada uno de los temas que estábamos viendo en esa literatura, las novelas, por ejemplo, Peonía, ejemplo, que es una novela, lo que nosotros combinamos la primera novela con tema venezolano, ustedes quitan de alguna manera, desempolvan el contexto, la ponen así como en un espacio en blanco, ponen el blanco y ponen la novela. Y ponen cada uno de los áreas o los pensamientos, en su caso las áreas temáticas que tiene la novela. Y ustedes agarran y le van poniendo atrás las décadas, o en su caso los tiempos para la década del 50, 60, 70, 80, siglo XXI, de nuestro devenir y de nuestro desarrollo político y social, nos damos cuenta que de alguna forma pareciese en un círculo vicioso, pareciera que repetimos una y otra vez nuestra historia.
o repetimos una y otra vez cada uno de estos elementos que de alguna manera son considerados por estos autores como vicios de la sociedad. ¿Por qué? Porque precisamente el problema de la sociedad, especialmente estoy refiriéndome a la venezolana, pues se encuentra pues en nosotros mismos y que él señala como única manera sanadora para remediar todos estos problemas el tema de la educación. Mis estudiantes cuando les comenté eso me respondieron de una manera clara. Una de las estudiantes se fue la voz cantante y dijo, profesora, porque es que todo lo estamos haciendo mal. Desde hace tiempo venimos haciendo todo mal, lo mismo mal, y mientras sigamos haciendo lo mismo mal, pues nos va a seguir yendo mal. Y vamos a seguir viendo en estos temas del siglo XIX, XX, algo repetido en el siglo XXI con toda la tecnología y con todos los cambios y todos los procesos que se hayan generado de allá hasta la fecha. Me encantó esa opinión de este estudiante, pues técnicamente la estoy parafraseando, porque de verdad fue muy específica y de alguna manera dio en el clavo de la situación. Entonces, todo ello es consecuencia, pues, de que nosotros, de acuerdo con nuestro querido Rómulo Gallegos, hay un sistema educativo viciado, pues se confunde educar con instruir, no se edifica el carácter ni se cultiva el hombre, se enseña un conjunto de cosas inútiles de acuerdo con su pensar, se excita a la inteligencia sin darle alimento alguno y el educador se convierte en cómplice del tirano. Dice que en la medida de que el educador de alguna forma no cumpla con ninguna de estas premisas y en la medida de que nuestra educación tenga elementos de debilidades, sea frágil, pues de alguna forma se hace cómplice de ese que viene a imponer un conjunto de reglas o de normas que de alguna manera contravienen o van en contra o no tienen una visión clara de lo que es el desarrollo y el progreso de acuerdo con la visión de Gallego. Entonces, para él, el factor de educación, y fíjense que lo primero que él agarra es a Marisela y le empiezan a dar educación, le enseñan a comer, le enseñan a vestirse, le enseñan a escribir, a leer, a expresarse. ¿Y qué le dice él? Que cuando se vayan de la hacienda, se la va a llevar pues a la ciudad y ahí en la ciudad va a tener amistades, va a tener relaciones de diferente nivel, diferentes a las que tiene acá en el campo y que de alguna manera eso lo va a ayudar a cultivarse. ¿Ok? Entonces es la necesidad de alguna forma de imponer ese proceso de civilización sobre el elemento que ellos han denominado barbarie o en su caso esa contraposición de todo lo que está en el campo representa el atraso en contraposición con lo que está en las ciudades que es el avance y el progreso. A veces pareciera que no es así. Luego dice que pensar más en educar que en instruir, educar para la vida y no para la escuela, abogar por nuevos programas aligerados y una disciplina que sea aceptada libremente y no por una que descanse sobre la noción del castigo y del pecado. Él, pues, de alguna manera hablaba, yo creo que de actualmente eso es lo que se denomina la crianza positiva, algo así, más o menos. Ok, la eliminación del castigo del pecado, en su caso de insuflar castigo para que la persona pudiera de alguna manera generar el aprendizaje, conectarse con la educación y el aprendizaje. Entonces, era alguna de las tantas soluciones que de alguna forma planteaba él como factor, solución al factor educativo, como un factor, y ese factor educativo como un factor de salvación de ese país que estaba tan mal enrumbado y que de alguna forma él quería ver que se construyera y se mejorara de alguna forma todas estas instituciones a partir de la educación. Fíjense que de alguna manera él no hizo una crítica directa contra el sistema, a pesar de que así se lo hicieron referir a Juan Vicente Gómez, pero Juan Vicente Gómez realmente dicen que no se vio reflejado ni retratado dentro de la novela, sino que simplemente le gustó el conjunto de ideas y dijo, este individuo hay que darle un cargo en mi gobierno porque tiene ideas novedosas. Y él pues salió en huida, como quien dice, huyó por la derecha, se fue corriendo, se montó un avión, un tren, un vapor, lo que sea que haya ido utilizado, el barco, y se fue de Venezuela. No quiero saber nada de este señor, no quiero cargos durante su gobierno, porque simplemente yo no estoy conforme ni de acuerdo con sus ideales. Entonces se va y pone tierra de por medio hasta que Juan Vicente Gómez, pues de alguna manera, fallece y él regresa país, pensando nuevamente en que va a poder venir a invocar y de alguna manera construir todo este ideario que tiene acá en mente. Luego, él hace otro artículo, o en su caso una suerte de ensayo, que se llama La necesidad de valores culturales. Eso lo publica él en el año 1912 y lo publica en otra extraordinaria publicación de nuestra
del periodo que se llama la revista El Cojo Ilustrado. Esta revista, señores, no tiene, bueno, esto es un espectáculo de revista, un nivel de fotografía, la presentación del papel con que fue editada y fue realizada, un nivel de presentación, un contenido extraordinario. Fue una revista que nace en 1892, si no más no me equivoco, no estoy equivocando la fecha, y llega hasta el año 1914, 1915. Lamentablemente no sigue su publicación porque llega la Primera Guerra Mundial. Y eso impide de alguna manera traer el papel adecuado para seguir haciendo la publicación del Cojo Ilustrado. Y eso de alguna manera hace o lleva a que esta revista, pues de alguna manera, cese su publicación. Era una revista extraordinaria, tiene unas imágenes de color extraordinarias, una fotografía, inclusive hasta hay una tesis de grado sobre uno de los fotógrafos de la revista. El trabajo de fotograbado que hacían era espectacular, pero era una revista, obviamente, que vamos a decir que estaba dirigida hacia las élites, hacia todos aquellos que sabían leer y escribir y hacia todos aquellos que querían estar permeados del conocimiento de aquello de lo que llamábamos lo exótico, de aquello que venía de Europa, que venía más allá de nuestras fronteras, de España, de Francia, de todo ese conjunto de conocimientos que estaban allí. Se publicaban las novelas por entregas y entonces las personas pues obviamente compraban los ejemplares para hacer un continuum de la lectura de esas novelas. Tenía un elemento de publicidad extraordinario, publicaciones allí de publicidad que inclusive muchos de esos productos que están allí, increíblemente hoy día algunos todavía pues tienen más de 100 años, que todavía suenan en las voces de las abuelas, hasta de los que tenemos por lo menos madres mayores de 80 años en adelante, pues de alguna manera oímos temas de ciertas propagandas que inclusive salían allí en el Cojo Ilustrado. Entonces les estoy presentando también otro elemento, el elemento revista, el elemento publicación periódica, que también lo tuvimos en ese periodo, que eran extraordinarios. Inclusive La Alborada fue una publicación semanal, era una suerte de periódico que de alguna forma estaba desarrollado allí. Entonces, bueno, de alguna manera, él, dentro de esta idea de la necesidad de valores culturales, pues dice que la América es nuestro mal, la barbarie y nuestra esperanza, su juventud, aceptar la influencia europea en el campo de la siembra de ideas y los ideales morales, sociales, cívicos y culturales. No hay que cerrarse en lo exótico, divulgar la cultura universal, el progreso, participación de los hombres, fuerzas de los intelectuales y se llama a educar a las masas. ¿Ok? De alguna manera, pues, esa era su visión en ese sentido, de los valores, o en su caso, de la necesidad de esos valores culturales que deberían de alguna manera implementarse. Luego, dentro de esta estructura vamos a conocer también a un gallego cuentista. Gallego cuentista es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de los cuentos de gallegos, de alguna manera, como coloco allí, son el núcleo embrionario de grandes novelas. Muchos de esos cuentos cortos o de esas narrativas cortas que de alguna manera de relaciona o desarrolla, van a generar novelas en un futuro. Van a ser como dice acá, el elemento embrionario, el embrión de novelas en el futuro. Inclusive hay unas novelas, unos cuentos que específicamente tienen que ver después con su obra, con su dramaturgia. ¿Ok? Un pueblo específico que se desarrolla dentro de la estructura temática de sus cuentos, nosotros lo vamos a encontrar dentro del desarrollo de una obra que se llama El Motor, que es de dramaturgia de don Rómulo Gallegos. El gallego cuentista, pues, tiene diferentes épocas, pasa de 1910, pasa por el año 1919, y hay un decanta, pues, así como en el año 1922, porque en ese periodo de tiempo él publica, pues, de alguna manera, como quien dice, el compendio de sus cuentos completos que está acá, que se lo publica en el año de 1922, se compendian allí la mayoría de los temas. Los temas de los cuentos de Gallego, pues obviamente están conforme a su pensamiento y a su ideología, que una temática que según
Juan Liscano se puede dividir en crítica de costumbres, el ambiente criollo con preocupación sobre los aspectos sociopolíticos y civilización barbarie, y los que describen pasiones, desequilibrios y arrebatos. También de alguna manera tiene elementos de costumbre, también elementos criollistas y también elementos de sociedad, es decir, describe las características de una sociedad y de alguna forma hace como una, no sé si quedo fuera, estoy dentro, ¿qué pasó acá? Creo que me salí. ¿Estás dentro? Estoy dentro. Ah, ok, gracias, disculpe. Sí. Sí, porque es que no veo el cintillo de arriba y pensé que era que me había salido de la página. No, Ah, ok, gracias. Entonces, bueno, según Liscano, entonces, bueno, de alguna manera hace como una suerte de caricatura o de alguna manera retrata ciertos elementos de convencionalismo sociales que de alguna manera están también dentro de nuestra estructura social y que de alguna forma ¿cómo les digo? De alguna forma también ralentizan el desarrollo y el progreso de la sociedad, porque las personas estaban pues de alguna manera enclavadas dentro de un conjunto de pensamientos y de ideas pues que de alguna manera no permitían el mayor desarrollo. Entonces, bueno, tenemos que obviamente las publicaciones, fíjense, aquí algo como una especie de paneo para que de alguna manera evidencien la cantidad de cuentos que de alguna manera, y aquí no están todos, publicó Rómulo Gallegos en la revista El Cojo Ilustrado, en una que se llamaba La Revista, que fue la que después del Cojo Ilustrado toma preeminencia o vigencia. Luego está otra que se llamaba Actualidades y luego en una que se llamaba La Novela Semanal, que publica pues este elemento embrionario que se llama Los Inmigrantes. Fue en el año 1922, que también nace como una suerte de cuento. También está Actualidades, donde están Las Menganés, El Cuarto Enfrente, El Crepúsculo del Diablo, que también es impulso a una novela, El Pegujal, que era el pueblo que aparece en la obra dramatúrgica El Motor. Luego tenemos un caso clínico, El Efigie, El Piano Viejo, Las Rosas, Los Aventureros, que nos abre esa visión del caudillo y del abogado que de alguna manera impulsa una suerte de proceso de revolución, de alguna forma, contra la empresa de ferrocarriles y en contra de lo que se denomina ese otro lado, que era la parte civilizada, a donde tenemos que llegar y donde vamos a encontrar muchas mejores cosas que las que tienes aquí en el sitio donde tú eres caudillo. Y así sucesivamente, pues vamos a encontrar que muchos de estos textos que están acá en narrativa, de alguna forma están desarrollados en manera amplia a nivel escuelas. Por supuesto, dentro de la estructura canónica que nosotros tenemos para acá en Venezuela, darle a los estudiantes la materia, por supuesto, vemos el tema de los aventureros, el cuento, pero no obstante, yo les permito de alguna forma a los estudiantes que de alguna manera se recreen dentro de la estructura de los cuentos, saquen algún otro que les tenga de alguna manera un interés y para hacer su análisis. En este caso acá, pues traje La visión del aventurero, que fue publicado en el año de 1911, donde precisamente estamos en resumidas cuentas, se presenta la barbarie ilustrada, que era el abogado, el antimodelo de un comportamiento intelectual. No existe, en el sentido de que no hay una suerte de tensión entre los personajes, que es algo que vamos a evidenciar un tanto en Doña Bárbara, sino que más bien es como fluye una especie de sinergia entre el caudillo y ese que viene a ser el ilustrado, a nivel de una especie de barbarie ilustrada, como él lo define, se conectan y de alguna manera desarrollan, pues, de alguna forma, una suerte, como señala acá, de proclama de guerra, donde un individuo que era un caudillo fue ascendido de la manera de la manera introspectiva a general, mientras recorría las montañas en direcciones, llamando a todos sus amigos para desembocar en una suerte de revolución en contra de la civilización, que es lo que de alguna manera desarrolla este cuento de los aventureros en este caso. Tenemos el caso de Gallegos y sus novelas, que muchos de aquellos cuentos de alguna manera vienen y decantan acá dentro de esta estructura de novela, y muchas de algunas de estas novelas inclusive fueron terminadas por el exilio, en su caso voluntario en algunos casos, y en el caso del exilio obligatorio en el año 48, cuando va a México por convocación del golpe de Estado que le dan cuando era presidente de la República. Entonces, bueno, tenemos una suerte de estructuras del último Solar, que fue en 1920, que luego pasa a denominarse Reinaldo Solar en el año 1930. Tenemos la
la novela de La Trepadora, que es el año 1925, que está más o menos dentro de esta estructura temática. En este caso, lo interesante aquí es la presencia o la potencia, la fuerza, el vigor que tiene la naturaleza como desencadenante de situaciones dentro de la estructura temática de la obra. ¿Okay? Aquí la naturaleza tiene un factor importantísimo en el desarrollo de muchas de las escenas y de muchos de los factores que se dan dentro de esta estructura de novela. Está Doña Bárbara en el año de 1929, está Cantaclaro, está Canaima, que en este caso está Pobre Negro, El Forastero en el año 42. Fíjense la importancia, lo seguido, pues, de alguna manera de esta obra literaria de las novelas sobre la misma tierra en el año 43, La Brija de Paja en el Viento, que es escrita en el año 1952, El Último Patriota en 1957. En este caso, Esta Tierra Bajo los Pies se pone en 73, pero claro, fue publicada de manera póstuma luego de que falleciera en el año 1969. Entonces, de alguna manera, este es el corpus o la generalidad, pues, de alguna forma, de todo lo que representa la obra, las novelas de don Rómulo Gallegos, que en su mayoría, por supuesto, la más, de alguna manera, la que más brilló dentro de todas, pero Doña Bárbara, pues que de alguna manera es la que desarrolla o contiene la mayor parte del principio o de la estructura ideológica de nuestro escritor. Gallegos también fue dramaturgo, de alguna manera él publicó un drama en 4 actos en el año 1909 que se llamó Los Ídolos. Luego está Los Predestinados, que fue publicado la obra pues como tal en La Alborada, en el número 2, en el año 1909. El Motor, que fue un drama en 3 actos, que fue elaborado, pero más nunca puestos en escena, en el año de 1910. Y El Milagro del Año en el año 1915, fue publicado en obras selectas de él. En el año 1959 se publican todas estas obras de teatro de él, no obstante ninguna fue puesta a la escena. Y este tema del motor, pues también desarrolla un individuo, pues, que de alguna manera está haciendo una construcción, es extraordinario, una construcción idílica como una suerte de avión, donde tiene una novia que le está abordando, pues, de alguna forma las alas, y eso de alguna manera se interpreta, pues, como esa necesidad de despegar, del crecimiento. También hay una suerte de pesimismo, de profunda tristeza, una suerte como de desencanto, de alguna manera, de este personaje que está allí, luego de que es impulsado por alguien que llega, le da ideas y de alguna manera le da el impulso para que comience a hacer todo este conjunto de actividades, y de repente pues ese impulso cae, se apaga, se amaina, y de alguna manera hasta ahí pues de alguna manera con la caída o de alguna manera con el que de alguna manera no se da, pues es infructuoso todo ese proceso de construcción de ese avión que él en ese momento está realizando en esa obra del motor. Entonces, simplemente ahí lo que está, pues, obviamente es ratificando esa visión que en ese momento había, esa visión pesimista, de que todo ese comienzo, pues, hay un impulso, pero siempre ese impulso, pues, de alguna manera tiende a decaer. A diferencia de lo que él empieza a evidenciar ya en su literatura, ya en sus novelas, que empieza a verse ya como una suerte no de eliminación de ese pesimismo de alguna forma, porque el pesimismo siempre está presente de alguna forma dentro de la estructura temática de la novela, cuando te ponen un campo agreste, una mujer que roba, que quita, que pone, que hace maldades, que hace brujería, que llevó al alcoholismo al otro individuo, de alguna manera se está vengando de sus frustraciones, que se enmascara, que tiene una visión andrógina, etcétera, etcétera, todo lo que queramos decir de Doña Bárbara, pero adicionalmente a todos esos elementos que están allí, pues hay una posibilidad. Y esa posibilidad es la luz que representa Santos Luzada en la fusión con Marisela. No obstante, lo interesante de Doña Bárbara es que de alguna manera queda la latencia. Esa latencia que en algún momento ese elemento oscuro, ese elemento barbarie, ese elemento dañino, que de alguna manera se supone que se ha venido de alguna manera, ¿cómo le explico? De alguna manera erradicando, de alguna manera tratando de eliminar a través de todos estos procesos ideológicos que él desarrolla en su novela, pues de alguna manera queda allí una suerte de latencia. Esa latencia sigue allí, sigue sonando, sigue el bongo, sigue el sonido de
el augurio del pájaro que siempre se presentaba allí como una forma de llamarnos la atención, ya viene, va a pasar algo malo, va a suceder algo negativo, con la presencia de este ave, que inclusive lo van a conseguir en otras de las novelas de él, lo van a conseguir también en Canaima, lo van a conseguir también en la novela El Atrapadora, esa visión del augurio. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo, sobre esta primera parte, sobre el gallego hombre, el gallego escritor, el gallego político y el gallego maestro, y en su caso ese que viene de alguna forma a tratar de construir a darle una visión o una construcción ideal de país. No sé si ustedes querrán comentar algo. Ah, buenas tardes, a ver si, Buenas tardes. no sé si, a ver, dejamos de compartir, creo, ¿no? Ah, sí, cómo no, espérese para stop Y share. empezamos a vernos y no sé si alguien quiere, Ahora sí. a ver si alguien quiere decir algo o compartir algo o continuamos mañana. Bueno, Maribel, por ahora creo que no, que está bien y veamos si continuamos mañana. Lo que puedes hacer es de repente, bueno, prepararnos para lo que mañana vendremos ya con la obra, ¿no? Con Doña Bárbara. Sí, sí, vamos a trabajar ya directamente con la obra. Vamos Ok. a trabajar todos los núcleos temáticos que de alguna manera se desarrollan allí. Inclusive, pues yo agrego siempre dentro de la estructura temática, bueno, más o menos algo como una especie de actualización en cuanto a temas, y le coloqué pues siempre el tema de la presencia de la violencia de género como desencadenante de la visión o del carácter de Doña Bárbara, el enmascaramiento que ella se realiza, en lo que ella se convierte en función de ese elemento primigenio que es al comienzo de la novela, cuando es violada, cuando de alguna manera le matan al primer amor, que es Asdrúbal, y que de alguna manera desencadena y hace que aparezca este personaje como Doña Bárbara. Y después también entonces el elemento cuando ya ella de alguna forma, que me encanta muchísimo, de alguna manera va a dejar como un poco esa visión ruda cuando ve o se consigue con Santos Luzardo y de alguna manera se empieza a resquebrajar un poco esa estructura, esa máscara que de alguna forma ella había colocado sobre sí para poder estar dentro de la estructura de ese campo, de ese llano y de ese fundo que ella generó que se llamaba el miedo. Ok, ciertamente, el miedo. Bueno, entonces Rita, no. un dato, Rita. Ajá. Vicente. Rita, un datito rapidísimo. Sí, sí nos van a compartir alguna documentación de esto. Me interesó bastante el tema de Gallegos, el tema de educación, ¿no? O sea, porque teje algunas cuestiones, tiene una mirada, bueno, tiene algunos principios, ¿no? Y algunas cuestiones que sería interesante desde nuestra variante tomar, ¿no? Porque podríamos cruzar algunas cuestiones luego. Ujú. Eso Sí, nada sí. más. No sé, material, con mucho gusto yo se lo paso a la profesora o en su caso a la profesora Rita o en su caso a Lisette y la profesora se encargarán pues ellas de tener, no sé, un drive o algo así donde podrán cargar Exacto. esa información. Ujú. Me parece Ok. bien. Muchas gracias. Bueno, vale. Bueno, entonces, Maribel, yo creo que hasta aquí está bien y podríamos continuar mañana a la misma hora y Ok, y por el mismo link. por el mismo ¿Vale? link, perfecto. Sí, vale, pues. Entonces, bueno, Bueno, muchas pues, gracias. Muchas Muchas gracias, chicos. gracias, Maribel. Muchas gracias. no, Muchas gracias, gracias a chicos. usted. Muchas Bueno, gracias. vale, pues. Bueno, hasta luego, bueno, hasta luego. Hasta luego, Gracias, pues. Rita. Gracias, Hasta Leo. luego, Muchas hasta luego, Hasta gracias. hasta luego, luego. chao. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Hasta luego.